Vida entre nosotros, sin merecerlo muchas veces, pero Dios por misericordia aquí está, bendiciéndonos, levantándonos y restaurándonos. Amén. La adoración se ha podido levantar a Dios, pero ahora viene su palabra, la que alimenta al pueblo. Amén. Así que Dios les bendiga y así con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos, estamos alegres, estamos gozosos. Y no porque no tengamos problemas, no porque no tengamos carencias, sino porque lo tenemos a Él. Esa es nuestro gozo, esa es nuestra alegría y esa es nuestra felicidad. Que lo tenemos a Él y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Gloria al Señor. Bueno, pues, ¿cuántos están necesitados de la palabra del Señor? Levanta tu mano y di un fuerte amén. Amén. Pues estás de enhorabuena, porque hoy Dios quiere hablar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos de los que estamos aquí, o todos de los que estamos aquí, pasamos en nuestra vida. Hoy vamos a hablar del sufrimiento del cristiano. Cómo padece el cristiano, cómo sufre el cristiano, y de la grandeza y de los beneficios de participar de los sufrimientos de Cristo. Amén. Y para abordar este tema, vamos a abrir, todo aquel que tenga Biblia me acompaña, por favor, Primera de Pedro, versículo 4, capítulo 4, verso 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, escucha, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bueno, esta epístola es escrita por Pedro, como todos sabemos, y está escrita en un periodo en el que los cristianos estaban enfrentando persecución, opresión, hostilidad, como todos sabemos en aquellos tiempos. Se cree, por medio de los teólogos y los que saben, que esta epístola fue escrita a las iglesias de Asia Menor, el cual estaban sufriendo hostilidad y opresión por medio de una sociedad idólatra y pagana, y estaban experimentando esta opresión. Y ahora Pedro, como apóstol y líder, busca alentar y fortalecer a los creyentes en la fe. Pero Pedro no lo está haciendo desde una forma teórica o intelectual. Él está hablando desde la propia experiencia. Él está hablando el perseguido a los perseguidos. Porque Pedro fue perseguido, fue rechazado, fue humillado. Pedro sufrió el martirio en Roma bajo el gobierno del emperador Nerón. Dice la historia que Pedro fue crucificado, pero que antes de morir pidió ser crucificado boca abajo, porque decía que no era digno de morir como su maestro. Era un hombre que sabía cuál era la carga del Evangelio.
Era un hombre que entendía cuál era el peso de la cruz. Pero ahora yo, cuando meditaba esto, decía, no lo entiendo. ¿Qué grandeza tiene sufrir? Pero es que mirando, pastor, me he dado cuenta que no solamente Pedro nos habla así, sino que Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1 y verso 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esto me llamaba la atención porque tanto Pablo como Pedro nos dicen lo mismo. Dos hombres totalmente diferentes. Uno del vulgo, otro fariseo de fariseos. Uno criado entre redes y puertos, otro criado a los pies de Gamaliel. Pero los dos hablan de la misma manera, de la misma fórmula. Y no hablan solamente por inspiración divina, sino también por experiencia propia, conociendo y entendiendo la grandeza de participar de los sufrimientos del crucificado. Y hoy vengo a decirte algo, iglesia, que ya sabes, y es que la vida golpea muy duro, golpea tan fuerte y tan seguido que a veces no tenemos la capacidad ni siquiera para levantarnos. A veces los palos vienen tan seguidos uno detrás de otro que no nos dejan margen para recuperarnos. Pero esto ya lo sabemos. Pero es que tengo que decirte algo que es difícil decirlo y también escucharlo. ¿Y cuál es? Que el hombre y la mujer nació para la aflicción. ¿Qué dices? No lo digo yo. Job capítulo 5 verso 7, escucha: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice Eclesiastés 1:14: miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, dice, y he aquí todo, no dice alguna cosa, todo es vanidad y aflicción de espíritu. En otra versión dice aflicción vacía. Es decir, un sufrimiento sin sentido. Y ahora me preguntaba yo, pastor, pero Señor, vamos a ver, ¿y por qué no puedes quitar el sufrimiento de tus hijos? Porque es lo más lógico, Señor, quítanos este sufrimiento, quítanos este padecimiento. Pero ¿saben qué el Señor me ministraba? El sufrimiento del hombre es la consecuencia del pecado original. Cuando Adán peca y desobedece, dice la Biblia que entra el pecado, y por el pecado entra la muerte, y entra a todos los hombres. Este mundo que nos rodea está infectado por el pecado. Este mundo que nos rodea está contaminado por el pecado. Todo hombre y toda mujer ha sido infectado, contaminado y manchado por el pecado y la desobediencia de Adán. Nada se libra, nadie se libra. Pero escucha, dice la Biblia, 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, escucha, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, escucha, y sin contaminación. Hubo uno que caminó por esta tierra que el pecado no pudo mancharlo. Hubo uno que caminó por esta tierra que el pecado no pudo contaminarlo. Hubo uno que vino a este mundo que el pecado no lo pudo infectar. Y ahora, ante esta problemática, pastor, que el hombre sufre por consecuencia del pecado, ¿qué hace Dios? Dios no puede quitar el sufrimiento porque es la consecuencia del pecado, pero Dios nos concede algo más grande. No te quito el sufrimiento, pero te voy a dar algo mayor. ¿Y qué me vas a dar? Paz, alegría, esperanza, consuelo. No. ¿Cómo que no? No. El Padre no nos dio alegría, ni paz, ni consuelo. ¿Y qué nos dio? A su Hijo perfecto.
El Padre nos dio lo que nunca habríamos soñado. El Padre nos dio lo que nunca habríamos imaginado. ¿Y qué nos dio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. No nos ha dado paz, ni gozo, ni alegría, nos ha dado a su Hijo perfecto. Y en Él, ¿qué tienes? Todo. Alegría, paz, consuelo, esperanza, fortaleza, alivio. Él nos ha concedido su Hijo. Y hoy vengo a decirte algo, iglesia. El hombre y la mujer que no tienen a Cristo sufren de una manera sin sentido. Es fuerte, pero es la realidad. Dice Pablo, os digo estas cosas para que no seáis como aquellos que lloran sin esperanza. Porque el impío llora sin esperanza, sufre sin consuelo, padece sin promesas. Ay, Dios mío, escucha, el sufrimiento del cristiano es una tortura sin misericordia. No hay paz para los impíos, dice Isaías 57:21. No hay paz para los impíos. El impío sufre, es una agonía que le lleva a la desesperación, una angustia constante, una tortura que le lleva al odio, al rencor, a la desesperación y a la muerte. Debe decir más, para el impío no hay redoma. Para el impío no hay nadie al final de su vida esperando para enjugar sus lágrimas. Es fuerte, pero es la verdad. Pero escucha, volvemos al apóstol Pablo. Pero a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. ¿Pero qué me estás diciendo, Pablo? Te estoy diciendo que vas a llorar igual que los impíos. Sí, vas a sufrir igual porque es la consecuencia del pecado. Pero escúchame bien, llorarás igual, pero tus lágrimas tendrán consuelo. Sufrirás igual, pero tu sufrimiento tendrá una esperanza. Tu aflicción será la misma, pero podrás disfrutar de la paz de Dios en medio de la tormenta. Tu dolencia tendrá alivio. Aquel que no podía sufrir, sufrió. Aquel que no podía padecer, padeció. Aquel que no podía ser afligido, se afligió. Cristo participó de nuestra naturaleza para hacernos a la misma vez partícipes de su sufrimiento. ¿Y eso en qué me beneficia? Porque cuando participamos de sus lágrimas, de sus dolores, de sus heridas, somos consolados, fortalecidos, esperanzados, capacitados. Puedes hallar descanso, paz, alegría, gozo, esperanza. Escúchame, iglesia. Sus sufrimientos son nuestro consuelo. Sus heridas son nuestra paz. Sus dolores nuestro alivio. Sus lágrimas nuestro descanso. Su muerte nuestra vida. ¿Cuántos creen esta palabra? Levanta tu mano conmigo y di un vivo amén. Y a causa de esto tenemos que decir, pastor, que el sufrimiento del impío lleva a la desesperación, a la agonía y a la muerte. Pero el sufrimiento del cristiano lleva a Cristo. Hoy tengo que decirte que hay alguien que le importa tu dolor. Hoy tengo que decirte que hay alguien que le importan tus lágrimas. Hay alguien que le importa tu sufrimiento. Y como dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan nosotros las aflicciones de Cristo, por el mismo Cristo abunda también nuestra consolación. Y hoy tengo que decirte que el Verbo de Dios se hizo hombre, se despojó de su gloria, haciéndose semejante a nosotros. ¿Sabes para qué? Para salvarte, para perdonarte, para redimirte, pero también para que en tus lágrimas encuentres consuelo, para que en tu sufrimiento encuentres esperanza, para que en tu debilidad encuentres fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente nos hizo partícipes de su muerte, Dios no solamente nos hizo partícipes de su cruz, Dios también nos hizo partícipes de su vida. Tan importante es ser participante de su muerte como participante de su vida.
porque así nos hizo partícipes de sus padecimientos. Y ahora, escúchame bien, te digo a la iglesia, no necesitas nada. ¿Pero qué dices? No necesitas nada. ¿Y por qué? Porque Dios no te concedió cosas. Dios te concedió a su Hijo. No necesitas nada. ¿Sabes por qué? Porque Él te lo dio todo. Dice la Biblia en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo, escucha, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No necesitas nada, porque Él te lo entregó todo. Y ahora llegamos a esto. ¿Cómo podríamos definir el sufrimiento del cristiano? El sufrimiento del cristiano es el dolor convertido en adoración. Son las lágrimas convertidas en alabanzas. Son las heridas convertidas en oraciones. ¿Sabes cuál es uno de los mayores privilegios de este evangelio? Participar de sus sufrimientos. ¿Y sabes por qué? Y ahora llegamos donde yo quiero llegar. Hemos hablado de los beneficios que tiene participar de los sufrimientos del crucificado. Pero yo me paraba a pensar y decía, ¿y cuál es la grandeza? ¿Cuál es el propósito de Dios para hacerme a mí, este miserable pecador, partícipe de sus sufrimientos? Pablo lo describe de una manera magistral. Filipenses 3:10 dice, escucha bien, abre tus oídos, con el fin de conocerle, en el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Aquí Pablo ya es consciente y sabe el valor incalculable que tiene conocerlo a Él. Pablo no habla de un conocimiento intelectual, sino de un encuentro genuino, real y auténtico. Y esta es nuestra grandeza y nuestra mayor esperanza. ¿Sabes cuál? Conocerle a Él. Dijo mi Cristo orando al Padre, Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, Jesucristo, a quien has enviado. Por eso Pedro dice, gózate. Ahora podemos entender mejor a Pedro, a Pablo. Toda la palabra la podemos entender mejor en Israel cuando dice, gózate. Pero ¿cómo me voy a gozar por sufrir? Sí, gózate, pero no en el sufrimiento, sino como el medio para poder conocerle. Estos hombres de Dios te están diciendo que cuando tus lágrimas tengan consuelo, tu dolor encuentre el alivio, gózate. ¿Por qué? Porque aunque sufras, padezcas y llores, podrás conocerle mejor. ¿Saben qué, iglesia? Este es el propósito del Evangelio. Conocerle. Esta es la intención de Dios. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que le conozcas. Él te conoce y ahora quiere que tú lo conozcas a Él. Y muchos a lo mejor pueden decir, pero vamos a ver, ¿cómo me voy a gozar si estoy pasando por un desierto, si estoy pasando por una aflicción, si estoy pasando por esta tormenta? Tengo que decirte que el desierto del hoy, el problema del hoy, esa montaña tan grande que no puedes escalar hoy, un día, en su presencia eterna, será polvo, será humo, será ceniza. ¿Y sabes qué? Solo importará una cosa: que le conozcas. Al final de todo, iglesia de Dios, solo va a importar una cosa. Solo una cosa tendrá trascendencia en la eternidad. Solo una cosa tendrá peso en la eternidad. ¿El qué? Que le conozcas.
el propósito de Dios. Su plan perfecto es que me conozcas. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir. Porque Él no nos ha dado cosas. Él nos ha dado a su Hijo para que lo conozcas. Su Hijo es la revelación del Padre. El Hijo es la revelación de Dios hacia tu vida, con la intención de que le conozcas. Por eso te digo que es verdad que a veces entre dolores, sufrimientos y llantos, pero podrás conocerle. Y eso es lo único que importa. El verdadero propósito de este Evangelio, la verdadera intención, las buenas noticias es que le conozcas. Y termino con el mismo versículo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Me ha hecho oír la palabra del Señor? Gloria al Señor. Pues siéntete dichoso, regocíjate, porque lo tenemos a Él y porque nos da el privilegio de seguir conociéndolo. Bueno, pues esta es la palabra del Señor, ese es el consejo de parte de Dios. Así que nada más, Iglesia del Señor, que Dios os bendiga, adelante, ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Un aplauso para el Señor y el pastor con nosotros.